Lo más peligroso de tu mente no es el ruido. Es que después de tantos años, ya empezaste a llamarlo yo. Y cuando un ser humano confunde interferencia con identidad, deja de observar. Solo reacciona. Observa esto con honestidad. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, una parte de tu mente continúa moviéndose automáticamente, produciendo imágenes, comentarios internos, recuerdos antiguos, escenarios que todavía no existen, como un mecanismo que nunca aprendió a detenerse. Y lo más extraño es que la mayoría de las personas jamás cuestiona ese movimiento constante, porque nacieron dentro de él. Imagínalo así. Es como haber vivido toda tu vida dentro de un estadio lleno de voces y olvidar por completo cómo suena el silencio. Después de cierto tiempo, el ruido deja de parecer ruido. Empieza a parecer personalidad. Eso explica por qué hay personas que despiertan cansadas, incluso antes de levantarse de la cama. Su cuerpo descansó, pero su campo neuronal jamás dejó de reaccionar. La mente siguió procesando, defendiéndose, anticipando conversaciones futuras, repitiendo escenas antiguas, construyendo problemas que todavía no existen. Como si existiera una corriente invisible, arrastrando constantemente la atención hacia el mismo lugar. Y después de años funcionando así, el ser humano termina creyendo que esa tensión constante es normal. Pero no lo es. Es automatización perceptual. Detente un instante y obsérvalo dentro de ti. ¿Cuántos pensamientos has tenido hoy que son exactamente los mismos de ayer? La misma preocupación. La misma reacción. La misma tensión silenciosa en el cuerpo. La misma conversación interna repitiéndose una y otra vez. Como una estructura invisible reproduciéndose detrás de tu percepción. Y cuanto más se repite un pensamiento, más verdadero parece. Aunque te desgaste. Aunque altere tu respiración. Aunque modifique completamente la manera en que interpretas la realidad. Ahora observa algo todavía más inquietante. La mente automática no necesita que algo ocurra para reaccionar. Puede producir sufrimiento únicamente a partir de una imagen mental. Un recuerdo. Una posibilidad. Una interpretación. Y el cuerpo responde inmediatamente. El corazón modifica su ritmo. La respiración pierde estabilidad. Los músculos se tensan. Todo, por algo que ni siquiera está ocurriendo ahora mismo. Eso debería hacerte detenerte. Porque significa que gran parte de la experiencia humana no está siendo dirigida por la realidad presente, sino por patrones automáticos de interpretación. Y cuando esos patrones se sostienen durante demasiado tiempo, el ruido empieza lentamente a ocupar todo el espacio interno. Hasta que un día, la persona ya no escucha conciencia. Solo escucha reacción. Y aquí aparece algo que casi nadie observa. El pensamiento habla. Pero también puede ser observado. Haz una prueba ahora mismo. Permanece en silencio durante unos segundos y observa cuánto tarda tu mente en producir otro pensamiento. Hazlo. ¿Lo notaste? Casi inmediatamente aparece una imagen. Una frase. Una distracción. Un comentario interno. Como si algo necesitara mantener el movimiento constantemente. Y ahí comienza a revelarse el verdadero problema. La mayoría de las personas nunca aprendió a diferenciar entre conciencia e interferencia. Hay pensamientos que llegan con tanta intensidad que terminan usando tu propia voz. Y cuanto más automática es la reacción, más baja se vuelve la coherencia del campo neuronal. Entonces la percepción empieza a distorsionarse. El ser humano deja de ver lo que existe. Y empieza a ver únicamente aquello que su ruido interno le permite interpretar. Por eso algunas personas viven esperando conflicto, incluso en medio de la calma. Por eso otras sienten amenaza, incluso cuando nada las ataca. No están reaccionando al presente. Están reaccionando a patrones acumulados dentro de su propia estructura perceptual. Y lo más inquietante de todo es que la mayoría jamás descubre que vive atrapada dentro de ese mecanismo. Porque el ruido no llega como ruido. Llega disfrazado de pensamiento lógico, de memoria, de preocupación, de identidad.
Pero existe algo todavía más profundo. Algo que empieza a revelarse únicamente cuando el ruido interno disminuye lo suficiente. Porque cuando la interferencia pierde intensidad, ocurre algo extraño. Comienzas a notar que entre un pensamiento y otro existe un espacio. Un instante de silencio. Un punto inmóvil desde donde todo puede ser observado. Y cuanto más contacto tienes con ese espacio, más evidente se vuelve algo que cambia completamente la percepción de la realidad. Tal vez tú nunca fuiste el ruido. Tal vez solo llevabas tanto tiempo escuchándolo, que terminaste creyendo que era su voz. Ahora imagina lo que ocurriría si por primera vez en años pudieras observar tu propia mente sin obedecer automáticamente cada pensamiento que aparece. Imagina lo que pasaría si la atención dejara de ser arrastrada constantemente por el miedo, la anticipación y el ruido acumulado. La percepción cambiaría. Y cuando la percepción cambia, cambia también la forma en que experimentas la realidad. Porque existe una relación directa entre el nivel de coherencia de tu campo neuronal y la realidad que eres capaz de percibir. Y la mayoría de los seres humanos jamás descubre esto. Porque viven atrapados dentro del estadio. Sin notar que detrás de todo el ruido siempre estuvo el susurro. Pero cuando el ruido interno comienza a disminuir, empieza el verdadero experimento de la conciencia. Y lo primero que descubres es profundamente inquietante. Muchos de los pensamientos que dirigieron tu vida jamás comenzaron realmente en ti. Lo verdaderamente inquietante comienza cuando entiendes que el ruido mental no permanece encerrado dentro de tu cabeza. Se expande. Influye en tu percepción. Modifica tu atención. Altera la manera en que interpretas cada experiencia. Y después de cierto tiempo, termina moldeando completamente la realidad que eres capaz de vivir. La mayoría de las personas cree que observa el mundo tal como es. Pero eso nunca ocurre realmente. Cada ser humano interpreta la realidad a través del estado de coherencia de su propio campo neuronal. Y cuando ese campo está saturado de tensión, miedo, anticipación y pensamiento repetitivo, la percepción deja de ser clara. Se vuelve distorsión. Imagina una superficie de agua completamente quieta. Cuando el agua permanece en calma, refleja el cielo con absoluta precisión. Pero cuando la superficie comienza a agitarse, el reflejo se rompe. Las formas se deforman. La imagen pierde nitidez. La realidad no cambió. Lo único que cambió fue la estabilidad de la superficie que la reflejaba. Eso mismo ocurre con la mente humana. Un campo neuronal saturado de interferencia jamás percibe el mundo con claridad. Percibe amenazas donde no existen. Escasez donde todavía hay posibilidades. Conflicto donde aún existe silencio. Y después de años reaccionando desde ese estado, el ser humano termina convencido de que la vida realmente es así. Pero muchas veces no está viendo la realidad. Está viendo únicamente la distorsión producida por su propio ruido interno. Y aquí comienza a revelarse algo todavía más profundo. La mente humana no funciona de forma aislada. Nunca lo hizo. Cada pensamiento, cada emoción sostenida, cada reacción repetida, modifica constantemente la interacción entre tu campo neuronal y el espacio perceptual que te rodea. La mayoría jamás nota esto. Porque vive completamente absorbida por el contenido de sus pensamientos. Pero cuando empiezas a observar con suficiente atención, algo se vuelve evidente. Hay estados mentales que literalmente alteran la calidad de la experiencia humana. Observa cómo cambia tu percepción cuando permaneces varios días atrapado en preocupación constante. Todo empieza a sentirse más pesado. Las posibilidades desaparecen. La atención pierde amplitud. El cuerpo entra en tensión defensiva. Incluso el tiempo parece moverse distinto. Ahora observa lo contrario. Recuerda un instante de claridad profunda. Un momento donde por algunos segundos la mente dejó de empujar constantemente. Todo se sentía diferente. La percepción se volvía más amplia. Más silenciosa. Más estable. Como si la realidad hubiera recuperado profundidad. Eso ocurre porque el nivel de coherencia interna modifica directamente la manera en que la percepción organiza la experiencia.
Y cuanto más desorden existe dentro del campo neuronal, más fragmentada se vuelve la realidad percibida. Por eso algunas personas viven atrapadas en ciclos idénticos durante años. No porque el universo las castigue, sino porque su atención permanece encerrada dentro de los mismos patrones de interpretación. La misma reacción. El mismo miedo. La misma tensión automática. Una y otra vez. Y cuanto más se repite una reacción, más sólida parece volverse la identidad. Hasta que el ser humano termina diciendo: yo soy así. Pero observa cuidadosamente lo que acaba de ocurrir ahí. Un patrón repetido terminó convirtiéndose en identidad. Eso significa que gran parte de lo que llamas yo podría ser únicamente una acumulación de automatismos sostenidos durante demasiado tiempo. Y aquí aparece uno de los mecanismos más invisibles de la mente. La repetición genera familiaridad. Y la familiaridad produce sensación de verdad. Por eso tantas personas defienden pensamientos que las destruyen. Porque el cerebro prefiere un sufrimiento conocido antes que entrar en lo desconocido. Incluso cuando ese sufrimiento consume lentamente toda su energía. Ahora entiende esto. Cada vez que reaccionas automáticamente al miedo, fortaleces la estructura que produce más miedo. Cada vez que alimentas una preocupación repetitiva, aumentas la densidad de esa interferencia dentro de tu campo neuronal. Y después de años haciendo lo mismo, la mente termina moviéndose sola. Como una rueda girando por inercia. La mayoría nunca se detiene a interrumpir ese movimiento. Porque toda su atención fue secuestrada por estímulos externos. Pantallas. Ruido. Urgencia constante. Información fragmentada. Todo diseñado para impedir que el ser humano permanezca el tiempo suficiente en silencio como para observarse realmente. Y cuando una mente jamás se observa, termina creyendo absolutamente todo lo que piensa. Ese es el inicio de toda esclavitud psicológica. Pero existe un punto exacto donde el mecanismo empieza a romperse. Y ocurre en el instante en que la observación aparece, sin reacción automática. Solo observación. Porque cuando observas un pensamiento, sin perseguirlo, sin rechazarlo y sin identificarte con él, algo comienza a cambiar en la estructura interna del campo neuronal. La interferencia pierde fuerza. La reacción disminuye. Y por primera vez aparece una sensación extraña de espacio interno. Como si la mente dejara de ocuparlo todo. Ahí es donde comienza a surgir la coherencia. No como una idea, sino como una experiencia física. La respiración cambia. El cuerpo pierde tensión. La percepción recupera profundidad. Y lentamente, el observador empieza a separarse del ruido. Pero aquí aparece algo todavía más inquietante. Cuando el campo neuronal alcanza cierto nivel de estabilidad, comienzas a notar cuánto de tu sufrimiento jamás nació realmente de la realidad presente, sino de señales repetidas, absorbidas durante años, desde el entorno, la cultura, el miedo colectivo y la saturación constante de interferencia humana. Y entonces comprendes algo que cambia completamente la manera de observar la mente. Muchos pensamientos no sobreviven porque sean verdad. Sobreviven porque reciben atención todos los días. Y cuanto más atención recibe una interferencia, más poder adquiere sobre la percepción. Ese es el mecanismo. Ese es el control. Pero si la atención puede alimentar el ruido, también puede dejar de alimentarlo. Y ahí comienza el verdadero despertar del observador. Y quizá aquí aparece una de las preguntas más difíciles de todo este recorrido. ¿Cuántas decisiones de tu vida nacieron realmente desde conciencia? ¿Y cuántas fueron únicamente reacción automática? La mayoría de las personas jamás se detiene a observar esto. Porque hacerlo sería descubrir algo profundamente inquietante. Que gran parte de su identidad fue construida por repetición. No por elección consciente. Observa con atención cómo funciona el mecanismo. Un pensamiento aparece repetidamente durante años. Después se transforma en hábito. Luego el hábito se convierte en reacción automática. Y finalmente, la reacción termina disfrazándose de personalidad. Yo soy así. Pero muchas veces, ese yo jamás fue cuestionado realmente. Solo repetido.
Y cuanto menos observación existe, más fácil se vuelve para la mente obedecer cualquier pensamiento cargado de suficiente emoción. Miedo, culpa, ansiedad, deseo, aprobación externa. La emoción secuestra la atención. Y donde la atención queda atrapada, la conciencia empieza lentamente a desaparecer. Por eso una mente que nunca se observa, eventualmente termina obedeciendo pensamientos que jamás eligió conscientemente. Ese es el verdadero peligro. No el pensamiento. La ausencia de observación. Y quizá ahora entiendas por qué tantas personas sienten que viven atrapadas dentro de los mismos ciclos, aunque intenten cambiar constantemente. Porque cambiar conductas externas no transforma automáticamente el nivel de coherencia interna. El patrón sigue ahí, oculto, dirigiendo la percepción desde el fondo. La mayoría intenta transformar su vida, sin transformar primero la estructura que interpreta la realidad. Y por eso vuelven una y otra vez al mismo punto. Las mismas relaciones. Los mismos miedos. Las mismas reacciones. La misma sensación silenciosa de vacío. Porque una mente automática puede incluso convertir el sufrimiento en identidad. Y cuando el sufrimiento se vuelve identidad, el ser humano empieza inconscientemente a proteger aquello que lo destruye. Eso explica algo que casi nadie comprende realmente. Muchas personas no tienen miedo de sufrir. Tienen miedo de dejar de reconocerse en aquello que las hizo sufrir durante años. Y ahí el ruido alcanza uno de sus niveles más peligrosos. Porque deja de sentirse como interferencia. Empieza a sentirse como yo. Observa cuántas veces la mente intenta convencerte de que no puedes cambiar. Cuántas veces repite: siempre fui así. Así funciona mi mente. Esto nunca va a desaparecer. Pero una repetición constante no convierte algo en verdad. Solo lo convierte en familiar. Y el cerebro humano fue diseñado para apegarse a lo familiar, incluso cuando lo familiar produce sufrimiento. Por eso el verdadero despertar de la conciencia no comienza cuando aparece una experiencia mística. Comienza cuando el ser humano desarrolla la capacidad de observar un pensamiento sin obedecerlo inmediatamente. Ese instante parece pequeño, pero cambia completamente la estructura interna de la percepción. Porque en ese momento, aparece algo que la mayoría nunca desarrolla realmente. Distancia consciente. Y entre el pensamiento y la reacción automática, existe un espacio. Muy pequeño al principio. Casi imperceptible. Pero ahí comienza toda libertad psicológica. Porque mientras no exista ese espacio, la mente seguirá reaccionando por impulso. Por memoria. Por condicionamiento. Por interferencia acumulada. Pero cuando ese espacio aparece, aunque sea por unos segundos, la conciencia deja de estar completamente atrapada dentro del mecanismo. Y ahí comienza verdaderamente el despertar del observador. Y aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca completamente sobre el control mental. Creen que controlar la mente significa luchar contra los pensamientos, silenciarlos, reprimirlos, forzarse a pensar positivo. Pero toda lucha interna produce más interferencia. Porque aquello contra lo que luchas continúa ocupando tu atención. Y donde va la atención, el campo neuronal entrega energía. Por eso tantas personas viven agotadas. No solo por lo que piensan, sino por la enorme cantidad de energía que utilizan intentando escapar de sus propios pensamientos. Y mientras más resisten el ruido, más fuerte parece volverse. El verdadero cambio comienza cuando la observación deja de reaccionar automáticamente. Solo observa. Imagina por un instante que cada pensamiento es una nube atravesando el espacio de tu conciencia. Algunas son densas. Otras ligeras. Algunas llegan cargadas de miedo. Otras de deseo. Otras de recuerdos antiguos. Pero el cielo nunca lucha contra las nubes. Les permite atravesarlo sin convertirse en ellas. Eso es coherencia. La mayoría de las personas vive identificada con cada nube que aparece. Si surge miedo, se convierten en miedo. Si surge ira, se convierten en ira. Si aparece una preocupación, toda su percepción queda atrapada dentro de esa frecuencia.
Pero el observador jamás fue la nube. El observador siempre fue el espacio donde la nube aparecía. Y cuando empiezas a experimentar esto directamente, algo cambia de manera irreversible. La mente deja de sentirse como una prisión cerrada. Empieza a sentirse como un fenómeno observable. Haz otra prueba ahora mismo. Observa el siguiente pensamiento que aparezca. No lo persigas. No lo rechaces. No intentes cambiarlo. Solo obsérvalo entrar, permanecer unos segundos y desaparecer. Hazlo. ¿Lo notaste? Incluso los pensamientos más intensos no pueden permanecer eternamente. Llegan. Se sostienen un instante. Y luego desaparecen nuevamente dentro del silencio. Pero la mayoría jamás percibe esto. Porque alimenta cada pensamiento con reacción inmediata. Y toda reacción automática fortalece la interferencia. Aquí empieza a revelarse algo extraordinario. Cuando el observador permanece estable, el ruido comienza lentamente a perder densidad. Y por primera vez en años aparece espacio interno. Silencio real. No un silencio vacío. Un silencio vivo. Es difícil explicarlo con palabras. Porque no se parece al silencio común. Se parece más a una sensación de amplitud. Como si la percepción dejara de estar comprimida constantemente por el pensamiento. Como si algo dentro de ti finalmente dejara de luchar. Y cuanto más estable se vuelve ese silencio, más coherencia adquiere el campo neuronal. La respiración encuentra ritmo. El cuerpo pierde tensión. La percepción recupera profundidad. Incluso el tiempo parece desacelerarse. Entonces empiezas a notar algo que antes permanecía completamente oculto. La inmensa mayoría de los pensamientos que producían sufrimiento dependían totalmente de tu identificación automática. Necesitaban tu reacción, tu atención, tu energía. Pero cuando el observador deja de alimentarlos, el mecanismo empieza lentamente a colapsar. Ese es el instante exacto donde la mente deja de controlar al ser humano. Y el ser humano empieza finalmente a recuperar soberanía sobre su percepción. Ahora comprende la profundidad de esto. La libertad interior no aparece cuando logras eliminar todos los pensamientos. Eso jamás ocurrirá. La libertad aparece cuando el pensamiento deja de decidir automáticamente la forma en que experimentas la realidad. Ese es el verdadero cambio. Porque una mente sin observación vive reaccionando constantemente a la interferencia. Pero una mente observada comienza lentamente a reorganizarse. Y cuando la coherencia aumenta, también cambia la forma en que interactúas con la realidad. Las reacciones disminuyen. La percepción se vuelve más clara. El miedo pierde intensidad. Incluso ciertas situaciones que antes parecían imposibles de sostener dejan de arrastrarte emocionalmente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no estás interpretándolo desde el mismo nivel de ruido interno. Y aquí aparece una de las comprensiones más importantes de todo este recorrido. La realidad que experimentas diariamente no depende únicamente de lo que ocurre afuera. Depende también del nivel de coherencia desde donde estás percibiendo. Eso significa que dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y vivir experiencias completamente distintas. Una mente saturada verá amenaza. Una mente coherente verá información. Una reaccionará automáticamente. La otra observará antes de responder. Ese espacio, entre estímulo y reacción, cambia toda la experiencia humana. Porque ahí aparece algo que la mayoría nunca desarrolla realmente. Elección consciente. Y mientras más contacto tienes con ese espacio interno, más evidente se vuelve algo profundamente transformador. Tú nunca fuiste el ruido. Nunca fuiste la reacción automática. Nunca fuiste la voz incesante que comentaba cada instante de tu vida. Todo eso eran movimientos atravesando el campo de la conciencia. Pero el observador permanecía detrás de todos ellos. En silencio. Esperando ser reconocido. Y cuando finalmente lo reconoces, el conflicto interno comienza a desaparecer. La mente deja de ser enemiga. Ya no necesitas luchar contra ella. Solo comprenderla. Observarla. Y devolverla lentamente a coherencia.
Porque la mente humana jamás fue diseñada para gobernar sola. Fue diseñada para servir a una conciencia despierta. Y cuando el observador recupera su lugar, algo extraordinario comienza a ocurrir. El ruido pierde autoridad. La percepción recupera claridad. Y la realidad deja de sentirse como una fuerza que te arrastra constantemente. Entonces comprendes algo que cambia por completo la forma de vivir. Pero antes de continuar quiero decirte algo muy importante. Hay algo interesante que suele ocurrir después de escuchar un contenido como este. Durante unos minutos, la mente intenta volver inmediatamente al ruido habitual. A las preocupaciones. A los hábitos automáticos. A la velocidad constante. Como si necesitara recuperar el control otra vez. Por eso quiero proponerte un experimento muy distinto antes de salir de este video. No respondas rápido. Haz una pausa real. Y observa cuál fue el instante exacto donde sentiste más resistencia interna mientras escuchabas. No la parte que más te gustó. La parte que menos lo hizo. Porque normalmente, ahí es donde el ruido intenta protegerse. Y si algo dentro de ti se volvió más consciente mientras escuchabas este recorrido, deja una sola palabra en los comentarios. Observo. No como afirmación. No como ritual. Y tampoco para el algoritmo. Sino como un recordatorio silencioso de que, a partir del instante en que observas el ruido empieza lentamente a perder control sobre ti. Y quizá descubras algo curioso al leer otros comentarios. Que muchas personas llevan años atrapadas en la misma interferencia interna sin haber aprendido nunca a observarla realmente. A veces un contenido no transforma por las respuestas que entrega. Transforma porque interrumpe por unos segundos la reacción automática de la mente. Y si este tipo de contenido se identifica contigo, quédate cerca. Porque este espacio luz constante mental no existe para llenar más la mente de información. Existe para aprender qué ocurre cuando la conciencia recupera nuevamente la capacidad de observar. La verdadera libertad humana no consiste en controlar el mundo exterior. Consiste en dejar de ser controlado por la reacción automática de la propia mente. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, existe un espacio silencioso detrás de cada pensamiento que aparece. Un punto inmóvil, desde donde todo puede ser observado. Ese espacio siempre estuvo ahí. Incluso en tus momentos de mayor miedo. Incluso en el ruido. Incluso en la confusión. Pero el ruido era tan constante que nunca aprendiste a percibirlo. Y quizá ese ha sido el verdadero problema desde el principio. No que la mente produzca pensamientos, sino que la humanidad olvidó completamente que existe algo detrás de ellos observando. Por eso la pregunta inicial sigue viva. ¿La mente te controla? ¿O tú controlas la mente? Tal vez la respuesta nunca dependió de luchar contra el pensamiento. Tal vez dependía únicamente de recordar quién observa. Y cuando ese recuerdo ocurre, aunque sea por unos segundos, el experimento de la conciencia cambia para siempre. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.